días, para que así nos alcance para un mayor número de personas. Que Dios bendiga a su iglesia en este sábado. Se les olvidó la lectura bíblica que tuvimos desde un comienzo, Deuteronomio 28, 2. Y vendrán sobre ti, voy a ver si es posible que me lo pongan allá, los muchachos que están en la proyección, Deuteronomio 28, 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Y cuál es la condición? Si oyeres atentamente, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios para nosotros? Su palabra. Todas las bendiciones que Dios tiene guardado para sus hijos están condicionados a que nosotros no nos apartemos de su palabra. Es bueno que comencemos con ese pensamiento. Yo les voy a invitar a leer una historia de la Biblia hoy. Es una historia triste, pero que tiene una gran lección para nosotros. Les voy a invitar a ir al libro de Primera de Samuel, el capítulo 4. Mientras ustedes buscan Primera de Samuel, capítulo 4, yo les pregunto, si el pueblo de Dios tiene que enfrentarse a los enemigos de Dios, normalmente, ¿quién debe salir victorioso? ¿Ah? ¿Quién? El pueblo de Dios debe salir victorioso, ¿verdad? Ahí está la promesa al final. Todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, el Señor nos bendecirá y nos ayudará a ser un pueblo triunfante. Pero a veces no ocurre eso. Primera de Samuel, capítulo 4. Ustedes recuerdan cómo se llamó el pueblo de Dios en el pasado. El pueblo de Israel. Israel tenía algunos pueblos que eran enemigos declarados. Entre ellos, unos más conocidos que otros. Pero había un pueblo que parece que era el más, que siempre estaba más dispuesto a enfrentar al pueblo de Dios. ¿Cómo se le llamaba a ese pueblo? Los filisteos. Bueno, aquí en Deuteronomio 4, en Primera de Samuel 4, se narra otra de las tantas batallas que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le tocó enfrentar ante los filisteos. Versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Samuel. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, ¿qué dice allí a continuación? Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuántos. ¿Quién debería ganar? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Quién salió derrotado? El pueblo de Dios. ¿Y qué derrota? Cuando allí dice la Biblia y fueron heridos, es que fueron muertos. ¿Cuántos fueron los muertos? 4,000. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Imagínense si a nosotros nos correspondiera ahora conseguir 4,000 ataúdes. ¿Ah? Bucaramanga es una ciudad importante en Colombia, grande, pero nos cuesta bastante trabajo conseguir los 4,000 ataúdes. Solo eso ya es una tragedia. En ese tiempo generalmente a la guerra iba el primogénito, lo que quiere decir que estamos hablando de cerca de unas 4,000 familias de luto. Y son del pueblo de Dios. Y uno se pregunta de una vez, ¿qué pasó? Porque el pueblo de Dios debe salir siempre, ¿qué? Victorioso. ¿Por qué?
¿Por qué una derrota tan contundente? 4,000 muertos en el pueblo de Israel que deberían ser victoriosos. Luego de esa tragedia se reunieron los líderes de Israel. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tremenda esa manera de echarle la culpa siempre a Dios. No hubo uno que dijera: compañeros, amigos, ¿en qué hemos fallado? No, qué fácil fue decir: ¿por qué Dios nos ha herido hoy? Es que el ser humano siempre busca escudarse en Dios, excusarse en Él, no reconocer que fue su falla y era el momento de haber hecho un autoanálisis. Eran los líderes del pueblo, haber preguntado en qué le hemos fallado al Señor, porque el Señor no falla, los que fallamos somos nosotros. Pero no fue muy fácil decir: ¿por qué hoy nos ha herido Jehová? Y entonces se le ocurrió una idea brillante, le pareció a todos. Dice el resto del versículo 3: traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Nada de hacer una autocrítica, nada, era solucionar con las cosas. Y ahora dejo hasta allí para hacerles una pregunta. ¿Cómo llamamos nosotros este mueble que estoy tocando? Púlpito, ¿verdad? ¿De qué es este mueble? Este es de madera, hay otros que son de otros materiales. ¿Este púlpito es sagrado? No teman en decirlo, sí lo es. ¿Por qué? Este púlpito nosotros no lo usamos para armar una portería de microfútbol y jugar allá, no. Este púlpito no lo usamos para guardar cosas, no. Este púlpito lo usamos para predicar, ¿qué cosa? Es dedicado exclusivamente a Dios, es sagrado por eso. Pero si igual a este púlpito nosotros le rociamos gasolina y le prendemos fuego, ¿se quemará o no? Sí se quema, él es de madera. Entonces, son estas partes de madera las que realmente son importantes, o al Dios al cual está dedicado este mueble de madera, el Dios del cielo. El mueble como tal, usted lo puede llevar y meterlo hasta en su pieza donde duerme, en su cuarto, que él no le va a hacer nada. Si como iglesia fijamos nuestra fe en las cosas que tenemos, las sillas, los muebles, eso no tiene importancia. El importante es el Dios al cual están dedicadas esas cosas, por muy fastuosas o humildes que sean. ¿Estamos de acuerdo? Así que la solución de ellos fue rápida. Sí, traigamos el arca. Ahora, el arca era el mueble más sagrado de todos. Pero el arca sin Dios era un mueble más. Bueno, llevaron el arca, les pareció fenomenal la idea. No se hicieron un autoanálisis. ¿Por qué murieron 4,000 de nuestros hermanos? Versículo 4, van conmigo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. El arca era custodiado por los 2 hijos del sumo sacerdote. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba ¿cómo? Fines. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El pueblo de Israel era un pueblo enorme, grande, una multitud. Se nota que el pueblo tenía mucha fe en el mueble, ¿verdad?
de alguna manera habían invertido su fe. Y entonces comenzamos a entender por qué la derrota. Nuestra fe no está depositada en los muebles. Es más, ni siquiera está depositada en la ofrenda y en el diezmo que colocamos. Nuestra fe está depositada en el Dios al cual le traemos esa ofrenda y le entregamos ese diezmo. ¿Estamos bien? Es Dios. No es ni lo pequeño de la ofrenda o del diezmo, ni lo grande lo que va a hacer la diferencia. Es mi fidelidad y mi fe en el Dios al cual la dedico. Gritaron júbilo enorme en todo el pueblo. Cuando los filisteos, versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y miren cómo dice la última parte de este texto. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos, cuando oyeron la gritería, dijeron: ha llegado Dios al campamento. Y si Dios está con el pueblo de Israel, derrota asegurada. Y se acobardaron. Pero uno de ellos, según dice el versículo 7, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ¿qué era lo que ellos decían? ¿Ha venido quién? Ellos creían eso. Había llegado, era el mueble. El pueblo nunca pensó en el Dios, sino en el mueble. Y estos creyeron que el pueblo había traído era el Dios del mueble. No, trajeron el mueble sin Dios. Ay de vosotros, versículo 8, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Se levantó uno de los filisteos y les dice: esforzaos, oh filisteos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Y miren el versículo 10. Pelearon pues los filisteos. ¿Qué dice a continuación? E Israel fue ¿qué? Vencido. Y ocurrió algo peor que eso. ¿Qué dice a continuación? Y huyeron. Ser derrotado en la batalla es triste. Pero si la derrota implica huir, ya huir es un acto más allá que de la derrota misma. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel ¿cuántos hermanos? Y ahora sí no los mando a buscar ataúdes. ¿De dónde vamos a conseguir 30,000? Si a duras penas hemos podido sepultar a los 4,000 aquellos, ¿de dónde ahora 30,000? Y los 30,000 son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y ahí es donde uno se pregunta: Señor, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que ocurrió si inclusive estaba el arca? Pero sigue diciendo el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. En ese corto texto hay cosas tremendas. El arca, que era símbolo de la presencia de Dios, la tomaron, la secuestraron y se la llevaron. Era una burla. Ahora saquemos cuentas. Primero murieron ¿cuántos? 4,000. ¿Y ahora van cuántos? Pero allí dice que murieron los dos también que custodiaban el arca. Van 34,002. Eso es mucho. Y peor que eso, el pueblo huyó. Y como para mayor humillación, el arca lo tomaron y se lo llevaron los enemigos para burlarse de Dios y de su pueblo. Y allí nos sigue dando la pregunta: ¿y por qué, Señor? Pero ellos no se hacían esa pregunta buscándola en el interiormente, sino echándole la culpa ¿a quién? A Dios.
Ahora, alguien quedó vivo y se fue a avisarle al sumo sacerdote. Y dice el versículo 17, vamos a saltar al versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Fíjense que eso era lo peor, porque fue la primera noticia que le dieron al sumo sacerdote. Israel huyó. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿qué pasó allí? Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Estamos hablando de una tragedia. Resulta de que primero mueren 4,000, después 32,000, metiendo 30,000 y dos más, ¿verdad? No son 32,000, son 30,000 y dos más. Van 34,002. El pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote que hacía 40 años era su pastor. Yo no sé cuánto ha durado el pastor que más haya durado en esta iglesia. 6 años, ¿verdad? No más. ¿Y cuánto nos apegamos a esas personas que nos lideran por tanto tiempo, hermanos? Si yo tengo apenas 4 días de estar aquí y ya no me quiero ir. Nosotros queremos mucho a nuestros líderes, a pesar de que no son perfectos. 5 o 6 años y el día que se nos va el pastor, lo sentimos. ¿Cuántos años tenía el sumo sacerdote? 40 años. Resulta de que al pueblo ahora no solamente se le murieron 34,002, sino que el hombre que los había guiado por 40 años muere de una manera trágica. Todo atado a lo mismo por una mala noticia que recibe. ¿Y saben qué dice allí el texto, siguiéndolo? Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, esto es pura muerte. Ahora muere ella y dio a luz un hijo que lo llamaron Icabod. Si usted algún día se le ocurre colocarle a uno de sus hijos Icabod, le está colocando un nombre que significa sin gloria. Porque nació el día triste del pueblo de Israel. No había nada por qué alegrarse. Así que miren, hermanos, 4,000 más 30, 34,000, más 2, 34,002, más el sacerdote, 34,003, más la nuera, 34,004 muertos. Y el pueblo seguía buscando la excusa en cosas materiales. Y a nadie se le ocurrió decir: señores, hagamos un alto. Nos hemos alejado de Jehová, busquemos al Señor. No, todo era solucionarlo con las cosas materiales. Paremos por lo menos nosotros esta tragedia hasta allí, porque ya son muchos los muertos. Y hoy es un sábado para alegrarnos, no para entristecernos. Pero no nos podemos ir de aquí nosotros sin saber la causa de eso. ¿Están de acuerdo? Si nosotros queremos buscar hoy la causa de algo que ocurra hoy, ¿hacia dónde nos proyectamos? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Las causas las buscamos ¿hacia dónde? Hacia el pasado. Por lo tanto, para nosotros encontrar la verdadera causa de todas estas tragedias, tenemos que regresar en la Biblia del capítulo 4 al capítulo 3. Y eso es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia el capítulo 3. Porque algo tendría que estar pasando en el pueblo. Algo que ni siquiera ellos mismos se daban cuenta, ¿verdad? Pero nosotros en este tiempo
Hemos sido llamados a corregir eso para no caer en los mismos errores. Alguien me dirá, pastor, pero no va a haber esa mortandad. Sí, pero podemos perder la fe, morir espiritualmente si caemos en el mismo error de ellos. Tenemos que mirar en qué estaban fallando ellos para no fallar nosotros y para que el Señor nos tenga como un pueblo victorioso para la gloria y la honra de Él. ¿Dónde estaba el problema? Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién es Elí? El sumo sacerdote que murió en el capítulo ¿qué? 4. Necesitamos antes recordar la historia. Había una dama que no podía tener hijos porque era estéril, dice la Biblia. Y ella añoraba tener un hijo y un día se fue al templo y se arrodilló a orar y le pidió a Dios que le diera un hijo y el Señor se lo dio. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Cómo se llamó el hijo? Y aquí, entre paréntesis, hermanas y hermanos, Ana fue pidiéndole a Dios que le regalara un hijo. Y el Señor le dio un hijo profeta, porque Dios siempre da más de lo que tú y yo le pedimos. Le regaló un profeta. ¿Y qué profeta? Fue el precursor de las escuelas de los profetas, Samuel. Ahora Samuel, cuando llegó, porque recuerden que Ana hizo una promesa, y los verdaderos mayordomos cumplen las promesas que le hacen al Señor. Y aunque era su único hijo, Ana cumplió la promesa y lo llevó al templo. Y Samuel vivía en el templo, el niño Samuel vivía en el templo acompañado de ¿quién? El sacerdote que se llamó ¿cómo? Elí. Un día Samuel escuchó la voz del Señor. Y entonces es que ocurre lo que dice el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Resuelto el problema, iglesia. ¿Dónde estaba el problema del pueblo de Israel? La palabra de Jehová, ¿qué pasa? Escaseaba en aquellos días. Nadie obedecía por lo que decía la palabra, sino por lo que creía que era mejor. Cada quien hacía lo que la mente le decía, lo que su razonamiento humano pensaba. Se habían alejado de la palabra. Y la lectura bíblica dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero si la voz de Jehová tu Dios la tiras allá en una esquina, no puedes esperar la bendición. Resuelto el enigma. Podían llevar el arca, podían llevar todas las cosas materiales, pero si se alejaban de la palabra, se alejaban de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, nos alejamos de Dios. Y si nos alejamos de Dios, tenemos que atenernos a las consecuencias. Ahora miren, este cuadro era tremendo. La palabra de Jehová escaseaba por aquellos días. No había visión con frecuencia, dice la última parte del texto. ¿Qué era lo que el Señor hacía con la visión? El Señor se comunicaba con el profeta, le daba todos los consejos que el profeta debía comunicarle a quién. Todo eso se había perdido, no había una comunicación con Dios. El pueblo vivía a ciegas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que mejor imaginaba, lo que creía que era mejor. No era la palabra de Dios la que los guiaba porque ellos se habían alejado de la palabra. Iglesia, cuando nosotros nos sentamos en casa o en cualquier otro lugar y vemos un noticiero de televisión con tantas desgracias por todas partes, y uno a veces se pregunta esto cuándo va a parar o a dónde vamos a llegar, es que la peor tragedia de la humanidad es que se ha alejado de qué cosa, de la palabra.
Hemos llegado a ese tiempo que la misma Biblia dice que a lo bueno lo llaman ¿cómo? Y a lo malo, bueno. Son muy pocas las cosas que ya no son buenas según la mente humana. Sí, ya todo es posible. Según el ser humano, todo es posible. Haz lo que quieras. Si te sientes bien, no importa lo que tú quieras hacer. La gente, el mundo no se guía por la palabra, se guía por el razonamiento humano. Y el razonamiento humano, lejos de Dios, es un peligro. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y esa fue la causa de semejante tragedia, siendo el pueblo de Dios. Miren, había tanta escasez de buscar a Dios, era tan lejos estaba la gente, que un día cualquiera, una mujer que ya ustedes mencionaron, llegó al templo. Se arrodilló en el templo, ¿a qué? ¿Y qué dijo el sumo sacerdote? ¿Cómo les parece? La hermanita llega humildemente y se arrodilla a orar en el templo. Y llega el sumo sacerdote y dice que esa mujer está ¿qué? Ebria, borracha. Hasta el sumo sacerdote había perdido el norte, el rumbo. Porque hermanos, ¿qué es más lógico que venga una persona a hacer aquí a este templo? ¿A emborracharse o a orar? Desde la lógica humana, hasta la lógica humana nos favorece allí. Lo más lógico es que haya venido a orar y si está arrodillada debe estar orando, pero se habían alejado tanto, se habían ido tan lejos que hasta el sumo sacerdote confundía las cosas y no le importaba calumniar a la hermana de la iglesia. Yo no leí en la Biblia que le haya pedido perdón. Con eso no quiero decir nada, pero allí no dice que ameritaba un perdón, una excusa grande, hermana, perdóneme, ¿verdad? Yo estoy mal. Estoy hablando del sumo sacerdote, porque allá nos hubiésemos preguntado, ¿verdad? Bueno, y el sumo sacerdote morir de esa forma trágica, miren las consecuencias. Es que el sumo sacerdote también se había alejado del Señor. Su familia, ustedes saben cómo era la familia del sumo sacerdote Elí, se había perdido totalmente, se habían alejado del Señor. Es que un cargo no le da al pastor Doria la santidad. Lo único que puede ayudar al pastor Doria, a su familia, es que esté apegado a la palabra y que ore y esté conectado con el Señor, no el cargo. El sumo sacerdote se había alejado tanto que cuando la hermana Ana estaba orando en el templo, él dijo que estaba borracha, ebria, porque era extraño ver a alguien orando ya. Ahora alguien me dirá, pastor, entonces no era solamente la palabra, es que cuando alguien deja de estudiar la palabra, se aleja de Dios, deja de orar y deja de hacer muchas cosas. Esto es lo que nos mantiene atados a Cristo Jesús. Que todos los días, que en todo momento en la familia, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado a través del estudio de la palabra. Llegamos a ser infieles mayordomos porque nos alejamos de la palabra. El problema no es que yo no quiera sí o no dar el diezmo, llevarlo, no. El problema es que me alejo del Señor, porque si la palabra vive en mi corazón, a mí no me cuesta hacer lo que la palabra me diga. Y entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tremendo eso. Pero hay un episodio más ligado a esto. Y aquí yo quiero, iglesia, que nosotros recapacitemos un poco. El versículo 3 del capítulo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. El candelabro nunca debía apagarse, porque era señal de que allí estaba siempre la presencia de ¿quién? Si el candelabro se apagaba, quiere decir que ya la presencia de Dios no estaba allí. Y dice que la luz estaba a punto de ¿qué? De apagarse.
Muy bien, pero quiero llevarlos a lo siguiente, versículo 7. Y Samuel, antes de leerlo, les voy a hacer unas preguntitas. ¿Dónde vivía el niño Samuel? En el templo. ¿Quién era su compañero? ¿Quién era Elí? Sumo sacerdote. La Biblia dice que dormía cerca donde estaba, ¿qué cosa? El altar, que era el mueble más sagrado. Uno imaginaría un niño, mejor dicho, perfecto, ¿verdad? Porque imagínense, vive en el templo, su compañero es el sumo sacerdote, duerme cerca del altar. Pero el versículo 7 me pone triste. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuelito vivía en el templo con el sumo sacerdote, dormía cerca del altar, pero el niño Samuel no conocía a Jehová. Eso me sacude. Nuestros niños pueden estar en la iglesia, pueden hacer parte del club de guías mayores, de conquistadores, de aventureros, pero eso no indica necesariamente que hayan conocido a Jehová. Para que ellos conozcan a Jehová, el club de aventureros, el club de conquistadores y a los jóvenes el de guías mayores debe enseñarles a Jehová. Debe mostrarles al Señor. Y al Señor se le muestra a través de ¿qué? De la palabra. Eso es triste, el versículo 7. Samuel durmiendo en el templo, hermanos. No era que no hacían los cultos, ellos tenían un templo hermoso, hacían todos los cultos, hacían todo. Programas era lo que más tenían. Pero no estaba la palabra con ellos. Y si no estaba la palabra con ellos, no estaba Jehová. Y si Dios no está, podemos hacer todas las cosas, que nada va a funcionar. Samuel no había conocido aún a Jehová. Y el mismo texto dice por qué. ¿Qué dice la última parte? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Que si nadie se había ocupado a enseñarle al niño la palabra, él no podía identificar la voz de Dios cuando le hablara. Esa noche mientras él dormía, el Señor lo estaba llamando, pero Samuel no sabía qué pasaba. Porque Samuelito no había aprendido a conocer la voz de ¿quién? La voz de Dios, no la identificaba. Tenemos claro por qué la tragedia del principio, ¿verdad? El pueblo se había alejado de Dios. Y en este día hemos venido aquí porque Dios nos manda decir a través de su palabra que necesitamos buscarle definitivamente de corazón. Que la iglesia de redención debe cada día acercarse más a la palabra de Dios. Que alejarse de la Biblia es la peor tragedia por la cual está pasando la humanidad. Que el mundo está resquebrajado y destruyéndose a pedazos porque se ha alejado de la palabra de Dios. Y el cristiano, si se aleja de la palabra, puede venir al templo todos los días, puede hacer lo que quiera, pero igual le va a pasar como a Samuel, que aún durmiendo en el templo no conocía a Jehová. Y aquí voy a llegar a la conclusión para hacer 3 reflexiones. La primera de ellas: es posible que allí donde estás sentado estés al lado de tu esposa o de tu esposo, con tus hijos, con tus padres quizás. Yo quiero que en este momento te olvides de todo lo que está a tu alrededor. Porque la pregunta es para ti exclusivamente. En el nombre del Señor te pregunto, ¿te has alejado de la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Tú, no me digas, es que nos reunimos en el culto familiar, eso es bueno, sí, pero es tú como persona. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar la palabra?
Hoy en día el estudio de la palabra está en riesgo, porque las múltiples ocupaciones, la gente corre a alta velocidad para ir al trabajo, para ir al estudio, para hacer esto y lo otro, y quien sale damnificada es la palabra. No hay tiempo para el culto familiar, no hay tiempo para el estudio personal, y el Señor quiere en esta mañana que nosotros de forma personal reflexionemos en eso. Ahora sí, si tienes a tu esposa al lado y a tu esposo o a tus padres, piensen como familia. Se ha alejado la palabra de nuestra familia. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestra familia? ¿Cuánto tiempo sacamos para la reflexión en familia? Salimos en el día a hacer los quehaceres y nos olvidamos de la palabra, y en la noche volvemos y como venimos cansados, de una vez se nos olvida la palabra. En el nombre del Señor, que falte cualquier cosa en tu hogar, menos la palabra. Amén. Yo quisiera en esta mañana preguntarle a las familias, a los padres que están aquí, ¿cuántos con la ayuda del Señor prometemos hoy que vamos a darle el lugar que la palabra de Dios amerita en nuestro hogar? ¿Quieres levantar tu mano? Que Dios te bendiga. La peor tragedia de la humanidad es alejarse de Dios a través del alejamiento de la palabra. Sin embargo, ya lo pensamos en forma particular y como familia, y ahora quiero ir a la tercera instancia. Ya ahora no vamos a pensar de forma personal ni como familia, sino como iglesia. Hace falta la palabra en nuestro púlpito. Hermanos, miren, cada día el púlpito se convierte en algo muy importante. Me refiero al púlpito a estos momentos cuando debemos estudiar la palabra, ¿verdad? Hoy en día es fácil. ¿Cuántos predicadores hay aquí? A ver, levanten la mano. Personas que predican desde los púlpitos en cualquier lugar, iglesia, hay varios. Muchos. Bueno, predicadores. El Señor les manda a decir que hay que predicar es la palabra. La palabra. Lo que la iglesia necesita es fundamentarse en la palabra. Tú puedes ser un maestro de escuela sabática. Miren los riesgos que hay hoy en día. Un maestro de escuela sabática que el sábado debe compartir con su clase la lección. Podría ni siquiera mirarla en la semana. El viernes en la noche o quizás hasta el mismo sábado en la mañana se mete a la internet y encuentra cualquier cantidad de repasos de la lección. ¿Estamos de acuerdo? Dedica media hora y prepara la lección y se le oye hasta bonito. Pero la idea no es que se oiga bonito. La idea es que sea eficaz. Y para que ese estudio sea eficaz, primero tiene que haberte alimentado a ti y a mí. Si me ha alimentado a mí, entonces podrá alimentar a los hermanos a los cuales yo le hable. Fíjense los riesgos que hay. Lo mismo ocurre con la predicación. Vas a predicar, te metes a la internet, consigues archivos de cualquier cantidad de sermones, del pastor Bullón, de tanta gente, hasta del pastor Doria encuentran, del pastor Luna y de ustedes mismos posiblemente también. El pastor Doria no está diciendo que es malo ir a la internet y escuchar esos resúmenes de estudio, de escuela sabática o de sermones. Eso es bueno si es para complementar lo que ya Dios te dio a través del estudio. Pero si es para reemplazar la desidia de no haber dedicado el tiempo, no va a servir. Llenará el tiempo. Y te repito, a lo mejor hasta se escuchará bien. Pero la palabra no cumplirá, no tendrá el poder que debe tener. Y ustedes saben que la palabra tiene ¿qué cosa? Poder. El poder no está en el pastor Doria, ni en que predica aquí, ni en ti, ni en ninguno. El poder está en la palabra.
El miércoles que comenzamos, yo le hablé a la iglesia de que oraran por una tía que el miércoles estaba inconsciente, tenía 2 días y por la gracia del Señor ya el jueves amaneció mejor y hoy hasta habló conmigo, hermanos. Gracias por orar. Es una tía mamá. Y yo les contaba que mi tía tiene un Alzheimer ya bastante avanzado. A veces no reconoce ni al sobrino ni al hijo. Es extremo ya. Y yo me reuní con ella y porque es bueno a estas personas hacerles terapia, ponerlos a tratar de recordar cosas. Yo le dije, tía, ¿cuál es tu texto favorito? Y comenzó el Salmo 91 desde el primer texto hasta el último, sin olvidársele una sola palabra. Eso lo que demuestra es el poder de ¿qué? De la palabra. En una mente que ya no recuerda casi nada, la palabra está allí viva, cumpliendo la misión en esa vida. Que Dios bendiga a la iglesia hoy. Comenzamos hablando de una tragedia y hemos terminado hablando de otra cosa muy diferente. Parecería que una cosa no tiene que ver con la otra, pero miren que lo de Israel fue porque se alejaron de Dios. Y las personas se alejan de Dios cuando dejan a un lado la palabra para hacer las cosas como ellos creen o como ellos piensan. ¿Cuántos de los presentes queremos decirle al Señor hoy, Señor, perdónanos por alejarnos de tu palabra?